Espera, así no es como sucede. No, tomamos decisiones. Pudimos haber tomado mejores, pero no me arrepiento. Fuiste una experiencia maravillosa. Tú fuiste todo para mí. ¿Desde cuándo amar se volvió tan difícil? ¿En qué momento el acto más feroz y valioso de una persona se volvió tan complejo? ¿Desde cuándo necesitamos un manual, impuesto por otros, para saber cómo demostrar amor? Un sentimiento que siempre fue mutuo, intenso, loco e incluso sincero. Un sentimiento por el que hemos visto que la gente lo da todo, dedica su vida entera y que ha sido musa de alguna de las obras más importantes creadas por el ser humano. Desde canciones escritas con el corazón roto sobre una libreta, sin fórmulas, sin algoritmo, solo verdad. Desde películas que nos enseñaron que amar no siempre es ganar, sino quedarse, incluso cuando duele. Como en Eternal Sunshine of the Spotless Mind, donde el amor sobrevive incluso al olvido, donde borrar a alguien de la memoria no significa borrarlo del corazón, desde pinturas que intentaron capturar lo que las palabras no decían, como el beso de Gustav Klimt, donde el amor es tan intenso que borra los límites entre dos personas, tan hermoso que también asfixia. O como Los amantes de René Magritte, donde dos personas se besan sin poder verse realmente, un amor presente pero cubierto, cercano pero distante. Donde historias como la de John Lennon y Yoko Ono, un amor incomprendido, criticado, pero tan real, que transformó el arte y la música, la forma de amar sin pedir permiso. O lo podemos notar al día de hoy en las letras de Álvaro Díaz, que no hablan de amores perfectos, sino de lo que queda, cuando amar ya no es bonito, pero sigue siendo honesto. Obras que trascienden décadas, años y generaciones, que nos dieron películas, éxitos mundiales y pinturas, pero también vacíos emocionales, rupturas que dolieron eternamente y para muchos, incluso el sentido de su propia existencia. Actualmente, gracias al internet, nos hemos visto envueltos en una sociedad que juzga cada acción que realiza una persona. Podemos decir incluso que hoy estamos mucho más expuestos y bajo más presión que en épocas pasadas, ante nuestros padres, abuelos e incluso generaciones mayores que tenían la libertad de no conocer cada acción que se realizaba en todas partes del mundo. La información era más limitada, los libros eran la fuente principal del conocimiento y las cartas una forma íntima y profunda de emitir sentimientos. Cosas que poco a poco se han ido perdiendo con el paso del tiempo, o al menos transformándose. Porque sí, es un progreso que hoy un mensaje que antes tardaba semanas o meses en llegar, ahora puede hacerlo de manera instantánea. Esto facilita la comunicación, nos acerca, nos conecta, pero al mismo tiempo vuelve todo mucho más complejo. Ahora parece que hay parámetros para todo. Hay gente que incluso vende su conocimiento para enseñar a miles de personas cómo hablar con alguien, por mensaje, cómo responder bien, cómo decir lo correcto de frente o cómo ser asertivo en cada palabra, como si las relaciones humanas tuvieran un manual, como si amar no fuera algo que se siente, sino algo que se ejecuta como seguir unos pasos. Y es extraño, porque somos seres humanos, y a los seres humanos nos gusta lo espontáneo, lo anecdótico, lo real, lo natural. Pero hoy podemos deducir que gracias al internet hemos ido perdiendo la capacidad de ingeniar nuevas maneras de contar nuestras propias historias. Todo el mundo debe saber qué hacemos, cómo nos sentimos, si la relación sigue, si ya se acabó, si estamos bien o estamos mal, siempre dejando la puerta abierta para que un tercero opine sobre nuestra manera de vivir, nuestra manera de sentir o nuestra manera de amar. Y cuando trasladamos todo eso a las relaciones, se vuelve aún más evidente. De repente existen fechas que antes no importaban, mensajes virales que representan el amor, lo digo entre comillas porque eso no significa absolutamente nada, canciones, trends que deben dedicarse y tiene que ser por obligación porque tiene que hacerse sin pareja. Porque si no se hace eso, entonces tú no sientes igual que los demás. Entonces parece que no es amor, ¿verdad? No hacerlo significa para muchos que no se siente igual que los demás, que no amas lo suficiente, que tu relación no vale tanto. Y así se crea una falsa ilusión, una falsa idea del amor. No digo que en todos los casos sea así, pero hemos visto una y otra vez cómo parejas que en redes sociales muestran un amor perfecto viven en una realidad completamente distinta. Disfrazan lo que sienten por likes, por vistas, por validación y dejan de lado el verdadero sentido de una relación. Parejas que se sienten mal porque su novio no les regaló flores amarillas el día que todo el mundo debía regalarlas.
No porque las flores no importen, sino porque ahora ya no nacen los gestos. Hay una fecha, hay una obligación, hay un post que hacer. Todo debe ser público, todo debe mostrarse, todo debe estar listo para que los demás opinen. Y sin darnos cuenta, empezamos a compararnos. Comparar nuestras relaciones, comparar los regalos, comparar si en redes sociales se hizo algo nuevo o no. Generando una ilusión peligrosa. La idea de que alguien ama más a alguien y alguien ama menos a otro. De que no hay suficiente pasión solo porque no hubo una validación en internet que dijera sí, esto es amor. Y así sin darnos cuenta, confundimos amor con aprobación y conexión con validación. Y después de tanto ruido, de tantas reglas no escritas, de tantas comparaciones, el amor se cansó. No de amar, se cansó de tener que demostrar todo el tiempo. Se cansó de competir con otras relaciones que solo existen en una pantalla, de tener que ser perfecto, constante, creativo y público, de tener que probar una y otra vez que es real. Porque hoy el amor ya no solo se siente, ahora se evalúa. Se mide por la frecuencia de los mensajes, por la rapidez de las respuestas, por si hubo una historia, post o comentario fijado. Y cuando algo no cumple con eso, empieza la duda, ¿no? No porque no haya amor, sino porque no hubo validación. Así es como muchas personas empiezan a cansarse, no porque dejaron de querer, sino porque amar se volvió una tarea pesada. Responder bien, decir lo correcto, actuar como se espera. Y poco a poco el amor empieza a sentirse como una responsabilidad, cuando nunca debió serlo. Por eso hoy vemos relaciones que se rompen no por falta de sentimientos, sino por agotamiento emocional, cuando personas que dicen ya no es lo mismo, cuando en realidad lo que ya no pueden es sostener la presión. Presión por no ser suficientes, presión por fallar, presión por no cometer ningún error, presión por no quedarse atrás. Y entonces aparece algo peligroso. El amor empieza a vivirse con miedo. Miedo a no ser suficiente, miedo a no cumplir expectativas, miedo a no estar a la altura de lo que se ve afuera. Así amar deja de ser un lugar seguro y se convierte en un espacio de ansiedad. Y cuando eso pasa, el amor no muere, se protege, se apaga un poco, se guarda, se vuelve cuidadoso. Porque nadie quiere sentirse insuficiente por amar a su manera. Y cuando el amor se cansa, solo queda una pregunta. ¿Todavía debemos amar sin seguir una tendencia? Y en este punto nos damos cuenta de algo importante. Quizá el amor no se cansó. No de intentarlo, no de ser fuerte. Se cansó de ser valiente, de validarse, de convertirse en una tendencia pasajera para los demás, en una moda, en algo que vive bajo constante vigilancia. Porque el amor es una forma más pura, no es dócil, es autónomo, es impulsivo, a veces incluso incoherente y profundamente humano. Piensa en alguna anécdota de alguna locura que hayas hecho sobre amor. Precisamente ese es el verdadero sentimiento. Las redes sociales no nos dan eso, nos quitan la sorpresa, nos quitan las imperfecciones, nos quitan esa magia de no saber qué va a pasar. Hoy casi todo está preparado, planeado, ensayado, ya hay un manual, ya hay algo que tiene que seguirse, un parámetro. Una conversación por chat no es lo mismo que una conversación de frente. Muchos abrazos se reemplazan por mensajes, muchos llantos se callan porque decirlo en una pantalla se siente incómodo, ¿no? Y así poco a poco nos aislamos más, perdemos cercanía, perdemos presencia, porque amar sin tendencia es no tener pruebas, no tener fechas que te respalden, no tener un algoritmo que confirme que lo que se siente es real. Es amar cuando nadie aplaude, cuando no hay una historia, cuando no hay un post. Es amar sin espectadores. Amar sin tendencia es no saber si lo estás haciendo bien, porque nadie más lo está validando, y aún así, hacerlo. Pero es más porque te nace, no es porque precisamente los demás tienen que verlo. Es elegir a alguien incluso cuando no es viral. Es quedarse cuando no hay nada que mostrar. Es cuidar algo que no necesita ser visto para existir. Hoy nos enseñaron a demostrar todo, pero nadie nos enseñó a sostener. Sí, me refiero a sostener. Sostener conversaciones incómodas, sostener silencios, sostener procesos, sostener a alguien que cuando deja de ser perfecto, ya no es tan irreal o ya no es tan superficial como lo notamos en una historia o en un perfil. Porque amar sin tendencia no es romántico, es incómodo, es lento y muchas veces duele. Pero ahí es donde el amor deja de ser una idea y se convierte en una decisión. Y sí, me refiero, porque quizás
Eso asusta, asusta demasiado, asusta que no haya perfección, asusta que ya sea una decisión, no simplemente una idea de una persona. Porque amar sin tendencia significa aceptar que nadie va a confirmar si lo que haces es correcto, que no hay manual, que no hay reglas claras, solo dos personas intentando no perderse en un mundo que les dice todo el tiempo cómo deberían sentirse. Tal vez el amor no está muriendo, tal vez solo está esperando a que dejemos de preguntarle al mundo cómo se ama y empecemos a preguntarnos si aún somos capaces de hacerlo sin que nadie nos esté mirando. Como pudimos notar, el amor es algo complejo. No es algo de manual, no es algo que se siga paso a paso, es algo mucho más humano, nuestra emoción más verdadera y curiosamente también la más sensata. Tal vez por eso deberíamos de dejar de compararnos con esas vidas irreales que vemos todos los días en internet, con relaciones que parecen perfectas desde fuera, pero que no siempre lo son por dentro, y empezar a pensar por nosotros mismos, en cómo mejorar nuestra manera de expresar los sentimientos, en cómo demostrar un amor de una manera real. Dejar que las fotos sean solo eso, precisamente, una forma de guardar momentos especiales, no de fingir que lo son. Acercarnos más, dejar el celular a un lado por un momento, tener citas incómodas, hablar de lo que no nos gusta y de lo que sí, porque ahí, en lo incómodo, es donde realmente conocemos a la persona que tenemos de frente, a la persona que quiere conocernos de verdad. Amar sin medida, sin tendencias, sin obligación, simplemente ser espontáneo. Amar porque nació así, porque así se siente, no porque no necesita exposición, ni validación, ni seguir modas momentáneas, sino vivirse desde adentro. Si este video te llegó a gustar y te dejó pensando un poco más sobre nuestra realidad, te invito a que te unas a esta familia. Estaré leyendo tu opinión acerca de este tema y sugerencias para los siguientes videos. Me encantó hacer este video, lo disfruté muchísimo y de verdad espero que te haya gustado. Espero leer de qué manera te llegó o de qué manera te cambió por lo menos tu día. Y recuerda, nunca, pero nunca dejes de amar. En caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches.